digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Como veis, no soy en Casa Ochardín porque soy aquí con Alberto. ¿A dónde somos, Alberto? En Tibo de Mediano. Y hemos venido aquí a hacer una actividad con la tuya interpresa, Nómadas de Pirineo, que íbamos a hacer kayak. Y cuéntanos una miqueta, ¿fa guai de tiempo que vives por aquí? Sí, bueno, yo no charro mucho aire aragonés, pero un poquito lo entiendo, lo comprendo, ¿vale? Porque aprendíes, facías el curso, ¿verdad? Sí, hace muchos años en Nogara, sí. Entonces aún Y- comprendo eso, pero ya no tengo la soltura, o sea que si me permitís os hablaré en castellano, que es más Vale. fácil. Bueno, yo te charro en aragonés Vale. y tú nos charras en castellano. Cuéntanos, íbamos a hacer kayak, pero creo que aquí se pueden hacer muchas actividades en este tipo de mediano y la gente cuando viene a hacer actividad tau Pirineo o taquita mediano, ¿qué cosetas le recomiendas? Porque cuento que habrá unas recomendaciones, porque en cuenta de hacer una receta, Alberto nos va a contar unas recomendaciones para hacer actividad aquí en o Pirineo y también vamos a ver la actividad de kayak. Cuéntanos. Bueno, pues como ya sabéis, el Pirineo tiene un montón de recursos, es un sitio espectacular, precioso, en el cual podemos hacer un montón de actividades, pero esta recomendación que os voy a hacer pues siempre con cabeza. Hay algunas que evidentemente pues puedes hacer por tu cuenta, no hay ningún problema, en función de la experiencia que tú tienes, pero siempre lo recomendable, o por lo menos las primeras veces, es contar con la ayuda de algún guía, o por lo menos informarse. Y sobre todo en actividades que requieren algo de material técnico o conocimientos, como puede ser barranquismo, vías ferratas, rafting, kayak. Porque vosotros fed también antiparte de kayak, también fed barrancos, ferratas, ¿qué cosetas fed? Senderismo, BTTs, luego en invierno raquetas de nieve, eso es. Muchas cosas. Pues eso, ya sabéis que cuando vayáis a hacer una actividad, si encara no sabes hacerla, pues que podéis recurrir a muchas opciones para poder informaros y que no tengáis una desgracia o bella coseta, ¿no? Exactamente. Pues vamos a hacer la actividad y después continuamos charlando con Alberto. Pues aquí somos Pendo Kayak en el Entivo de Mediano y queremos ir a la iglesia, que ya sabéis que se afogó y queremos visitarla porque muchas vegadas la he visto desde la carrera. Pues como veis, hemos plegado con o kayak justo a el medio del Entivo de Mediano, soy aquí con Mari Carmen. Y puestos que le va a contar una miqueta la historia, porque justo aquí debaixo ye el antiguo lugar de Mediano y está ye la torre de la iglesia que encara ye en pie, pero lo que ye la resta del lugar ye enronao y sí que había un otro edificio. Y este lugar tiene una historia que ye una miqueta triste porque la chena vio de jopar de un lugar cuando la agua le plegaba a los chenullos porque no les avisaron. Y este entivo se facionó en la época franquista y ya era planeado de antes, cuando era Primo de Rivera, y lo principiaron a hacer en 1929, pero forachitaron a la chen más tarde. Y por asti, que se veía por asti, pasaba a Cinca y ahora pues ya veis que plena agua. Pues aquí podéis ver el estrecho de Entremont, que se dice Asinas Entremont, que soy una parola aragonesa, y por aquí baixaba a la Cinca. Y antes pues ya sabéis que por aquí se baixaban navatas, que eran unos troncos que son bien grandes, y baixaban cuando el río baixaba gordo. Y también por aquí alto podéis ver o castillo de San Mitier. Lo de las navatas ya era peligroso, porque a chen que baixaba con las navatas, pues antes más pues no sabían nadar. Y este paso ve de estar que era uno de los más embolicados de África. ¡Qué chulo! Y he visto nudo, ¿eh? ¿Qué te parece? Me paréis un puesto súper especial. Nunca he bastado. Y es como si estase en o mar, ¿no? Porque la color del agua es Entra toda la luz por los arcos de las ventanas, esto sería el campanario. Además, es impresionante pensar que aquí vivía Chen, ¿no? Que era una iglesia en la que venía la Chen y que ahora somos en mitad de un antiguo. Sí.
polida esta actividad y bueno, y o puesto en la que lo hemos feito, que lo hemos pasado muy bien. Y bueno, ya sabéis que en las cuchites no puede rematar un vídeo sin una frase feita y yo creo que Alberto nos decís una frase feita. Bueno, una frase sobre la Sierra de Arbe, sobre Arbe. Que por así veis la Sierra de Arbe. Y también quería que destacases una miqueta las cosetas que son más visteras de lo que hemos feito bueno y de este puesto concretamente. Bueno, como hemos podido ver, el paisaje natural que tenemos aquí es increíble, como habéis podido comprobar. Está al alcance de muy poca gente el poder venir a estos lugares todavía tan recónditos, tan salvajes, sin encontrarnos a nadie. Hemos recorrido parte del embalse de Mediano y hemos llegado a esta zona de aquí, que es el río Susía, que baja del Valle de la Cueva, un riachuelo, así como podéis comprobar, salvaje. Y pues nada, que os esperamos para que vengáis. Pues ya sabéis, es un puesto muy amagado, que es repoliu y que meréis la pena. Y además la actividad que es muy familiar, que se puede venir con gente de todas edades y demás. Así es que os esperamos aquí en Sobrarbe. Que vaya bien la semana. Muchas gracias.